Bueno, entonces tenemos ahí nuestras hojitas, ya estuvimos en Apocalipsis, estamos ya en Apocalipsis, la segunda sección, en el capítulo 1. Hace 8 días estuvimos viendo la situación tan terrible que estaban viviendo los hermanos en ese momento perseguidos, ¿no? El emperador había dicho que si no lo adoraban a él como Dios, entonces iban a morir o iban a ser exiliados. Y por eso es que Juan está en este momento en una isla exiliado. Cuando sale el edicto de Domiciano, obviamente Juan desde el púlpito a la iglesia dice: nosotros no vamos a adorar a otro Dios, nosotros solamente adoramos a nuestro Dios porque Él es el único digno, porque Él es el único que merece toda la gloria y la honra. Y pues a Juan lo encarcelan, lo meten a una olla de aceite hirviendo y no se muere. Dios tenía un propósito todavía con Juan, y era el escrito del último libro de la Biblia, que era el Apocalipsis de este apóstol Juan. Ayer alguien preguntaba: ¿este Juan es el mismo discípulo amado de Jesús? Sí, es el mismo discípulo, era el último apóstol que quedaba, ya todos los apóstoles habían muerto. Y entonces esta carta se escribe con el propósito de animar a una iglesia que está pasando por situaciones muy difíciles. El libro de Apocalipsis se escribe con el propósito de animar a la iglesia que está pasando por tribulaciones, que se está muriendo su madre, su esposa, sus hijos están yendo a la cárcel, los están matando. Se escribe con el propósito de animar a una congregación que su pastor está en la cárcel o está exiliado. Situaciones muy difíciles, ¿no? ¿A cuántos les ha dado duro todo lo que ha pasado con Ucrania esta semana? Ayer casi llorábamos con Lili, o bueno, Lili se le escurrían las lágrimas pensando en todo lo que era las mamás teniendo que salir con sus hijos y sus papás o los hombres quedándose en el país para pelear contra un ejército poderosísimo, contra Rusia que tiene un armamento tremendo. El desprendimiento, veíamos un video en las noticias de una señora encontrándose otra vez con sus hijos que tuvo que llevar o darlos con un desconocido. Esa situación, y peor aún, se estaba viviendo en ese momento en el que se escribe este libro de Juan. La iglesia está sufriendo. Parece que el que está ganando no es Dios. Parece que el que está ganando es ¿quién? Domiciano. Y el libro de Apocalipsis se escribe con el propósito de decirle a la iglesia y al creyente: no importa todo lo que esté pasando alrededor, Jesucristo siempre es victorioso. Dios siempre gana. Y al final de toda la historia de la humanidad, el único vencedor de todas las cosas, ¿quién es? Cristo. Es Dios, es el Cordero. Por eso hablamos de la revelación del Cordero. En este momento, ahí el título, la revelación del Cordero. Estamos todavía en esa sección. Ahí donde dice título, la revelación del Cordero. Y el texto es Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Capítulo 1, versículo 4 al versículo 8 de Apocalipsis. Este libro habla de la revelación de Cristo. No tiene el propósito de hablar de eventos futuros, sino de la revelación de una persona que es Cristo. Entonces este libro nos va a hablar de la revelación de Jesucristo, y cuando llegábamos al versículo 4, leemos la sección que son 4 versículos que vamos a estar viendo hoy. Dice lo siguiente. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y qué cantábamos ahorita, la primera canción?
Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá. Esa canción está inspirada en esa sección de la palabra, en recordarnos que nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso, el primero, el último, el eterno. Entonces el texto es Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Dice, en primer lugar, en primer punto, ¿de quién y a quiénes está dirigida la revelación del Cordero? ¿De quién y a quiénes está dirigida la revelación del Cordero? Dice el versículo 4, Juan, ¿a las qué? Entonces, ¿a quién está dirigida la revelación del Cordero? A las 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? No se lo pierda dentro de 15 días. ¿Listo? Juan, a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. A las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, aquí el enfoque principal de Juan y que Dios tenía era enviarle un mensaje a 7 iglesias que estaban en la región de una región, valga la redundancia, conocida como Asia Menor. Ya vamos a ver cuáles eran las 7 iglesias. Pero estas 7 iglesias no son 7 iglesias de la imaginación, no son 7 iglesias que representan todas las eras de la iglesia, son 7 iglesias reales, 7 iglesias locales que en ese momento existían ahí en la región de Asia Menor. No que en la región de Asia Menor no existieran más iglesias, pero Dios dirigió en primer lugar su revelación ¿a quién? A esas 7 iglesias de Asia Menor que vamos a estar hablando 15 días. ¿Quiénes eran? Y vamos a estar hablando por el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Quiénes eran esas iglesias y el mensaje que se les da a las iglesias? En primer lugar, entonces, está dirigida a estas iglesias de Asia Menor y no en principio está dirigida a toda la iglesia universal, o sea, todo el grupo de creyentes. Dios escogió este mensaje, como todo el Nuevo Testamento prácticamente, para dirigirlo a las iglesias locales, a las iglesias locales. En el plan de Dios, la iglesia local cumple un papel fundamental. Por eso ustedes ven en su primer punto ahí de las notitas, ¿a quién se le dirige en primer lugar esta revelación? A las iglesias locales. Las iglesias locales son el plan de Dios. Las iglesias locales son la voluntad de Dios. No está específicamente aquí hablando a aquellos que pertenecen a la iglesia universal, a todo el grupo de creyentes que está por todo el mundo, sino que está hablándole a aquellos que pertenecen a una iglesia local. Como esas iglesias que estaban allá en Asia Menor, como esta iglesia Esperanza de Soacha, a esas iglesias locales. Si bien obviamente esta carta tiene un aspecto amplio porque nos llega a nosotros y ellos se la iban a pasar de congregación en congregación, esta carta está hablando de que tu vida espiritual, ahí está esa frase en la notita, tu vida espiritual está ligada y depende en muchos aspectos de tu conexión con la iglesia local. Otra vez vuelvo y repito la frase. Tu vida espiritual está ligada y depende en muchos aspectos de tu conexión con una iglesia local, con una iglesia local. Eso es lo que dice esa frasecita ahí. Es lo que dice esa frasecita ahí. Para Dios, la iglesia local es de vital importancia. Hemos dicho esto muchas veces. ¿Qué pasa cuando una persona se desanima espiritualmente? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Se aleja de qué? De la iglesia local, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando un creyente está alejado de la iglesia local? Dice, no, pero yo todavía estoy bien con Dios. Bueno, eso sería discutible. Pero, ¿qué empieza a pasar con esa persona? ¿Cómo se siente? Se empieza a enfriar. ¿Cómo se siente? Se siente que algo le falta. Algo le falta. Y no es que le falte cumplir un horario de domingo en la iglesia. ¿Le falta qué? La iglesia. Le falta la comunión. No puede vivir sin comunión. Yo le decía ayer a alguien que estaba hablando por el teléfono, le decía, uy, ya lo extraño. Y no me veía con él hace 2 semanas porque el domingo no pudo venir.
Pero se extraña la comunión y se extraña la iglesia. Cuando Juan está escribiendo aquí esta revelación, está hablando, la iglesia local es de vital importancia para el creyente. Ellos están sufriendo como iglesia local, pero lo que no pueden hacer es apartarse y abandonar y dejar la iglesia local, porque de eso depende su vida espiritual. De la conexión con la iglesia local depende su vida espiritual. Es lo que Dios dice por todo el Nuevo Testamento. No hay forma de que haya una comunión real con Dios si uno está desconectado de la iglesia local de creyentes. No hay, no se puede, no se puede. Aquí está hablándole a 7 iglesias locales que están establecidas en esta región y le está diciendo Juan, el primer mensaje va a estas iglesias locales y Juan en su mente y lo que vemos aquí de esta interpretación del texto es que ninguna institución puede reemplazar la iglesia local de creyentes. Ustedes han escuchado al pastor Daniel, el instituto bíblico es una gran herramienta, pero no está por encima de la iglesia local. Hay muchos miles de seminarios muy buenos en el mundo, pero no están por encima de la iglesia local. Todas estas instituciones sirven ¿a quién? A la iglesia local. Entonces no hay ninguna institución en el mundo que podría reemplazar a la iglesia local. De estas iglesias, Cristo es la cabeza y es en donde Dios obra para cumplir sus propósitos redentores en el mundo. El plan de Dios es la iglesia local. Es más, el Señor vino a morir ¿por quién? Por la iglesia. Él la compró con su propia sangre. Y usted, claro, es que usted es la iglesia. Vino a morir por usted. Pero usted es iglesia cuando está ¿qué? Con la iglesia. Con la iglesia. Usted es iglesia cuando está junto como iglesia. No hay ninguna institución que pueda reemplazar a la iglesia local. Las 7 iglesias que nos menciona aquí no son simbólicas, son congregaciones reales y están ubicadas en esa región de Asia Menor. Entonces, por extensión, nos está hablando a nosotros, pero en primer lugar, la revelación del Cordero estaba dirigida hacia las iglesias locales de Asia Menor. 7 iglesias específicamente. Ahora dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia y le va a decir de quién viene este mensaje a esas iglesias. Y le dice de quién. Dice en primer lugar, gracia y paz a vosotros. Y muy interesante que Juan utilice esa expresión gracia y paz. En medio de ellos tenían paz en ese momento. En momento perseguidos tenían paz. Pero la paz de quién viene? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Paz en el Señor, tranquilos, Él es victorioso sobre todas las cosas. Gracia y paz a vosotros, y ahora le va a decir de quién viene este mensaje. En primer lugar, del que es y que era y que ha de venir. Ese es el primero, del que es, que era y que ha de venir. El primero, quien va a hablar acá. El segundo, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El segundo de quien viene el mensaje. Y el tercero, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, y empieza a exponer acerca de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, nos llama la atención. ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Pero tenemos un problema gramatical, ¿no? Porque él dice y eso significa que hay otro ahí, otra parte, y después dice y es otra parte también. ¿Qué dice el versículo 5? Veámoslo otra vez. Y de Jesucristo, el testigo fiel. O sea que el que era, que es y que ha de venir es Jesucristo. No, no puede ser, porque está diciéndolo otra parte. Entonces, ¿quién es? El Padre. Para ellos que escuchaban esta revelación en ese momento, estas 7 iglesias, para ellos no había ninguna duda. Para ellos el que es y que era y el que ha de venir es el Padre. Es el Padre. ¿Recuerdan cuando esta expresión, el que era, el que es y el que está viniendo realmente, está diciéndonos que es una expresión de eternidad? Es una expresión de eternidad. Pero ustedes recuerdan cuando Moisés en el desierto se presentó con el nombre a los hijos de Israel, ¿qué les dijo?
que ¿quién me envió? Yo soy el que existe eternamente. Yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, está presentando Juan aquí a la Trinidad. En primer lugar, nombra ¿a quién? Al Padre. Al Padre. En segundo lugar, debería nombrar ¿a quién? Al Hijo, pero no lo nombra al Hijo. ¿A quién lo nombra? Y mire que aquí hay algo que vamos a ver. Dice, el que era, el que es, el que está viniendo, el que ha de venir, y dice, ¿y de quién? De los 7 espíritus que están delante de su trono. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus que están delante de su trono es interesante, es interesante. ¿Por qué? Vamos a ver capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia ¿en qué? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es la segunda vez que nos menciona a quiénes. A los 7 espíritus. Vamos a ver capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, en la Biblia nos habla de ¿cuántos espíritus santos? ¿De 7 espíritus santos? De un Espíritu Santo, ¿cierto? El que iba a mandar. Pero aquí está nombrando a 7 espíritus santos. Decía un comentarista, de pronto alguien piensa, uy, encontramos una doctrina nueva, un misterio nuevo, no es un Espíritu Santo, sino son 7, no puede ser 7 Espíritus Santos. Cuando hablamos del número 7, ¿qué acabamos de encontrar como 7 anteriormente, inmediatamente anteriormente? 7 iglesias. O sea que el Espíritu Santo está representado ¿en qué? En 7 iglesias. Y eso es interesante en la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba en 1 Corintios capítulo 3, le dice a la iglesia de Corinto, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Si quieren ir ahí a 1 Corintios capítulo 3, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. ¿Dónde está? Versículo 16. Hizo 3:16 de 1 Corintios. Dice, ¿no sabéis que sois Él y que Él mora? ¿En quiénes? ¿Quiénes son vosotros en ese momento? Vosotros en ese momento son la iglesia de Corinto. No está hablando del creyente individualmente, aunque el creyente, el Espíritu Santo viene a ser morada en el creyente, está hablándole a la iglesia. En la iglesia Esperanza de Soacha, ¿quién mora? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se reparte por medidas, dice también el 1 Corintios capítulo 12. El Espíritu Santo en su plenitud mora ¿en dónde? En la iglesia local, en cada una de las iglesias locales. No es que hay, ¿cuántas iglesias locales hay en el mundo? Miles, millones quizás. ¿Significa que hay un pedacito del Espíritu Santo en cada una de esas iglesias? La plenitud del Espíritu Santo está en cada una de esas iglesias locales. Cuando Juan está representando aquí en Apocalipsis los 7 espíritus como representando y diciendo es el Espíritu Santo, de él también viene el mensaje, entonces está hablando de que en cada una de esas iglesias locales de Asia Menor está el Espíritu completo, en su plenitud, en cada una de esas iglesias locales. Y es la explicación más lógica, viendo el texto, interpretando el texto, de por qué él nombra 7 espíritus. No podríamos llegar a la conclusión de que hay 7 espíritus santos, porque eso nunca lo dice en toda la palabra, pero sí podemos ver que al él estar asociando los 7 con las iglesias locales, entonces está hablando que el Espíritu Santo está en la plenitud, en su plenitud, en cada una de las iglesias locales.
Como está en la iglesia de Bosa en este momento en su plenitud, está aquí en su plenitud también en la iglesia Esperanza de Soacha. Y está también en la iglesia de Gracia Abundante. Y está también en la iglesia de Manuel del Perdomo. Y está también en la iglesia de San Justo en Argentina, en su plenitud. Cuando entonces encontramos esta expresión, los 7 espíritus de Dios, ¿de quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. Entonces ya nos dijo, este mensaje viene del Padre. ¿Este mensaje viene de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y ahora quién falta? Falta el Hijo, falta Jesucristo. ¿Y por qué va a dar más detalles de Jesucristo? Porque la revelación es la revelación ¿de quién? Del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo, ¿cierto? Versículo 1, la revelación de Jesucristo. Entonces hablamos de que Juan está hablándonos aquí de la Trinidad. Este mensaje viene de Dios Padre, este mensaje viene de Dios Espíritu Santo y este mensaje viene de Dios Hijo. Y ahí va a decir el versículo 5, empieza con Jesucristo. Desde el versículo 5b, que es la siguiente sección que ustedes tienen en su hojita, dice, ¿quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Y va a describir al Cordero. En primer lugar dice, y de Jesucristo, y empieza a decir sus características. En primer lugar, Él es el ¿qué? Testigo fiel. Ahí estaba en la diapositiva, estaba ahí, para poner el testigo fiel. En primer lugar, ¿por qué Jesucristo lo nombra aquí como el testigo fiel? Porque cuando hablamos de fidelidad y de testigo, estamos hablando de alguien que con diligencia, sin guardarse nada, fue fiel a dar ¿qué? El mensaje. Es más, cuando nosotros pensamos en Jesucristo como el testigo fiel, y él hablando la palabra de Dios y el mensaje de Dios sin guardarse nada y sin de pronto mirar qué van a decir los hombres, sino siendo fiel a la palabra, ¿qué pasó con Cristo? Al momento de ser fiel al mensaje de la palabra. ¿Lo amaron? No, ustedes recuerdan cuando vimos el libro de Juan, agarraron piedras, ¿para qué? Para tirárselas. Por él ser fiel al mensaje y a la palabra de Dios, él fue a la cruz por nosotros. Jesucristo es el testigo fiel. Jesucristo es el confiable porque declaró las palabras de Dios sin cuidarse de los hombres. También porque lo que oyó del Padre lo declaró fielmente a sus discípulos. También porque confirmó con milagros las verdades que declaró con palabras. Y finalmente porque no negó su testimonio, aun cuando le llevase ¿a qué? A la muerte. ¿Ustedes se imaginan ese mensaje para la iglesia que está siendo perseguida en ese momento? Y Juan y la revelación viene diciéndole, miren a quién. ¿Recuerda Jupomeno? Jupomeno era mire a quién. A Cristo, ¿cierto? Jupomeno en medio de las situaciones difíciles, miren a quién. A Cristo. Cuando tenga que levantarse a defender la palabra de Dios, mire a quién. Porque por defender la palabra de Dios muchas veces ¿qué va a venir a su vida? Va a venir temor porque lo van a rechazar, porque lo van a querer burlar. Esta semana también hablaba con alguien que me decía, cuando uno habla ya en el trabajo, empiezan a reírse todos, ¿no? Empiezan a burlarse todos. Pero cuando eso pase, mire al testigo fiel, a Cristo, que estuvo dispuesto a ir hasta la muerte por declarar fielmente la palabra de Dios. ¿Ustedes se imaginan esa iglesia ya perseguida? Está escuchando este mensaje y dice, Señor, ayúdanos, porque vienen los romanos a decirnos, ¿ustedes son cristianos? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Mire a Cristo y manténgase fiel y diga, sí, yo soy cristiano, a la cárcel, a la muerte. Manténgase fiel a la palabra. Es dura muchas veces la palabra. Es difícil muchas veces la palabra. Es difícil muchas veces aceptar el mensaje. Pero estamos llamados a ser fieles, a mirar a Cristo. Él es el testigo fiel. En segunda característica, ¿qué es lo que le dice? Jesucristo es ¿qué? El primogénito de los muertos. Y esta expresión es muy interesante porque primogénito, ¿qué significa? El primero.
El primogénito de los muertos está hablando de la resurrección de Cristo. Él es el primogénito de los muertos, pero usted empieza a pensar y empezamos a pensar, ¿en la Biblia antes de Cristo alguien más resucitó? ¿Sí o no? Antes de que Cristo resucitara, ¿alguien más resucitó? ¿Quién? Jesús resucitó a Lázaro. ¿Quién más? La hija de Jairo fue resucitada por Jesús. ¿Quién más? El hijo de una viuda fue resucitado por Elías, exactamente. El que cayó en la tumba de Eliseo, y cuando cayó en la tumba de Eliseo resucitó. Entonces, antes de que Cristo resucitara, resucitaron muchos. Pero aquí dice que Él es el primogénito de los muertos. O sea, el primogénito, ¿de qué está hablando? Cuando aparece esta expresión, nos está hablando de que Jesús es el primogénito de los muertos porque Él resucitó para nunca más morir. El que resucitó al caer a los huesos de Eliseo volvió a morir. Volvió a morir. Lázaro volvió a morir. Volvió a morir. La hija de Jairo volvió a morir. Fue derrotada por la muerte, digamos, otra vez. Pero Jesús fue el que resucitó primero para nunca más morir. Jesús resucitó, ascendió al cielo y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es interesante también para una iglesia perseguida. Porque después de esta muerte, más bien después de esta vida, cuando nosotros morimos, ahí se acaba todo. Estábamos ahí con mi hermano Luis acompañándolo y la mamá de mi hermano Luis, una creyente fiel. ¿En dónde está ella? Ella está con Cristo resucitada para nunca más morir. Nunca más morir. Un día el cuerpo de ella va a resucitar para nunca más morir. Él es el primogénito de los muertos. Tranquilos, iglesia de Asia Menor. Tranquilos, iglesia. La muerte solamente nos muestra el poder en la cruz de Cristo, porque Él es victorioso. Porque un día cuando usted muera, ¿a dónde va a ir? A la eternidad. Quizá es una invitación hoy. ¿Usted está seguro que si muere hoy va a ir a la eternidad? Y si no está seguro, hoy es el día para pedirle a este Cristo que lo salve y que cambie su condición de muerte espiritual a vida eterna. Pídale al Señor que lo salve y Él lo va a hacer. Dice, Él es el primogénito de los muertos. Tercera característica, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y qué es esa expresión del soberano de los reyes de la tierra? El soberano de los reyes de la tierra significa que Él es el que domina y gobierna ¿qué? La tierra. Pero no parece eso, ¿no? Porque Domiciano está ¿qué? Domiciano está arrasando con la iglesia. Pero ¿quién está realmente en control de todo? En control de todo está Jesucristo, porque esa palabra soberano, esa expresión significa Él está en control por encima de todos. ¿Quién está por encima de Domiciano? ¿Quién está por encima de Vladimir Putin? ¿Quién está por encima de Duque? ¿Quién está por encima de todos los reyes de la tierra? Porque Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. A veces nosotros decimos, el príncipe de este mundo está haciendo su trabajo, ¿sí o no? El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. ¿Él está haciendo su trabajo? Él está haciendo su trabajo. Él hace su trabajo para destruir, para engañar, pero por encima de él, ¿quién está? ¿En algún momento nuestro Dios perdió el control? ¿En algún momento nuestro Dios pierde el control? Cuando piense que Dios pierde el control, vuelva a mirar a Cristo, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Dice el soberano de los reyes de la tierra, y dice, Juan hace una expresión de adoración ahí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria e imperio por los siglos.
de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí ustedes ven en tercer lugar, ¿qué merece el Cordero? ¿Qué merece el Cordero? Pero dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto me hace acordar una historia. ¿Recuerdan que algunas veces les he mencionado sobre el mártir de las catacumbas? ¿Sí? ¿No? En esa persecución a los cristianos en ese siglo I, siglo II, el emperador romano mandaba a los cristianos al Coliseo romano, a que allá murieran destruidos por las fieras. Los ponían ahí y dejaban a los leones y a las fieras sueltos, y los leones y las fieras iban con toda su fuerza y agarraban a los cristianos y los destrozaban hasta matarlos. Había un general del ejército romano que iba a ser designado con la tarea de sacar a los cristianos de las catacumbas. Los cristianos, en su huida de este emperador romano, empezaron a refugiarse en las catacumbas, en túneles que estaban por debajo de la tierra, en unas situaciones terribles, en una oscuridad tenebrosa. Este soldado romano, que se llamaba Macer, fue designado para ir a las catacumbas y sacar a los cristianos de allá para llevarlos al Coliseo para que fueran muertos. Cuando Macer estaba al lado del emperador romano, llegaron un grupo de muchachas cristianas y las pusieron en medio del Coliseo romano. Muchachas cristianas. Y para Macer fue impresionante que estas muchachas cristianas se pusieron de rodillas antes de que soltaran a los leones y ellas empezaron a cantar una canción. La canción decía: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso cantaban ellas. Dice la historia del libro que soltaron a las fieras, ¿y qué pasó con las muchachas? Destrozadas por las fieras. Después llamaron a otro, un ancianito. Decía ahí en el libro, un anciano, le pongo yo en palabras mías, más o menos de 80, 90 años. Estaba el ancianito ahí, lo pusieron enfrente, ahí en el Coliseo romano otra vez. Y dice que Macer escucha a este ancianito y canta la misma canción que cantaron estas chicas, que fueron anteriormente muertas por los leones. El ancianito se pone de rodillas y empieza a cantar otra vez: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sueltan el león y el ancianito muere, destruido por las fieras. Para Macer le dan la noticia de que él tiene que sacar a los cristianos de las catacumbas. Y saben que este hombre quedó en su mente y le decía al emperador romano, le decía: usted me quiere decir a mí que esos hombres y mujeres que están muriendo ahí son las personas que atentan contra el imperio romano. Usted me puede decir a mí que una persona que tiene un corazón tan noble y que no le tiene miedo a la muerte son los que están atacando al imperio romano. Y él dice, el emperador dice: yo no sé, pero tú tienes la responsabilidad como soldado de ir a sacar a esos cristianos y traerlos acá para que los matemos. La historia cuenta, y se la recomiendo si un día lo pueden tener en sus manos, que Macer va a las catacumbas a sacar a los cristianos. Y cuando está en las catacumbas, él se pierde en las catacumbas porque eso era un laberinto de cosas. Y a lo lejos en las catacumbas escucha el mismo canto que cantaron esas chicas y que cantó el anciano. Y empieza a cantar, empiezan a cantar y empieza a escuchar y dice: aquel que nos amó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben qué pasó con Macer?
Ese día en las catacumbas, Maser se convirtió a Cristo. Él decía, yo he visto a muchos gladiadores en la arena del Coliseo Romano y he visto a gladiadores fuertes, grandotes, personas que han matado con miedo a morir, con terror a morir. Y esas 3 chicas y ese anciano no tenían miedo ¿a qué? A la muerte. Porque ellos sabían, como estos hombres que están escuchando y como nosotros que estamos escuchando hoy, que al final de todo esto, el que ha creído en Cristo como su Salvador es victorioso. Maser se convirtió al Señor y empezaron a perseguirlo como cristiano también. Y empezaron a perseguirlo como cristiano. Pero la firmeza que tenían estas mujeres y estos hombres de alabar al Señor en medio de la prueba y darle gloria a Dios, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué merece el Cordero? A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y realmente como está aquí traducida en el español, en el castellano, esta expresión a él sea realmente estaría mejor traducida al decir de él es. No al sea, de él es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién merece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Y no solamente quién merece, ¿de quién es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? De nuestro Señor Jesucristo. Es lo que merece el Cordero en el versículo 6b. ¿Quién es el Cordero? Bueno, en primer lugar, ¿de quién y a quiénes está dirigida la revelación del Cordero? En segundo lugar, ¿sí están ahí todavía? ¿Se perdieron? ¿Se quedaron pensando en Maser? ¿Se quedaron pensando en las muchachas? Tremenda historia, ¿no? ¿Cuál es el punto 2? El punto 2. ¿Quién es el Cordero? El punto 3. ¿Qué merece el Cordero? Al sea la gloria, el poder, toda. El paquete completo. Dios merece toda la gloria, el poder, hasta la eternidad. Pero también el Cordero, bueno, y aquí hay 2 palabras muy importantes para la iglesia. Dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, la muerte. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios. Y estas 2 palabras nos hablan de nuestra posición, pero también de nuestra función. Reyes, nosotros somos reyes y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, no para abusar de eso, ¿no? Como en algunos otros lados abusan. Pero nosotros sí somos reyes en cuanto a la posición. Hay un lugar de honorabilidad en el cielo para nosotros. Miren, esto es impresionante porque aquí en la tierra el cristiano prácticamente en muchos lugares es desechado. Para nosotros, cuando nosotros decimos a nuestros compañeros de trabajo o a la familia, ustedes somos cristianos, de una vez hacen una expresión. Ay, ya le lavaron el cerebro. Ay, otra vez el santito. Ay, la monja. Ay, el pastor, el predicador. Ay, la virgen. Ay, ¿qué haremos con el santo? Ay, el impecable. Ay, no venga aquí a decirnos nada. Ay, ay, ay y ay. Para el mundo no somos nada. Pero no importa lo que dice el mundo. Nosotros somos y nos hizo Jesucristo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. Hay una posición de honor para el creyente. En el cielo hay una posición de honor. Y el sacerdocio nos habla de nuestra función como sacerdotes, como siervos de Dios, como personas responsables de mostrar y llevar el nombre de Cristo hacia los otros como iglesia. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué merece el Cordero? Toda la gloria, porque Él es. Pero también en el siguiente punto de su hojita, por atrás, dice la advertencia de quién. La advertencia del Cordero también. Porque recuerdan que en su primera venida Cristo vino en su estado de humillación. Y Cristo estaba
agachando la cabeza, y les dijo a sus discípulos, cuando le peguen en una mejilla, ponga la otra mejilla. Pero esta vez él no viene como humillación, con su estado de humillación. Ahora viene él en su estado de exaltación y él viene con vara de hierro. Él viene fuerte. Él ya no viene a humillarse, él viene a pisar. Él viene a pisotear a todos aquellos que están en contra de él. Él ya no va a venir como un Dios, como muchas veces decimos ahora, un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de amor. Sí, Él es amor y nos mostró su amor al lavarnos de nuestros pecados en la cruz con su sangre. Pero Él, en su segunda venida, Él ya no va a venir como un Dios misericordioso. A cada uno que sea su enemigo, va a pisarlo. Y si quieres saber más de esto, no se pierda todo Apocalipsis, porque es tremendo, es tremendo. Versículo 7 dice, he aquí que viene ¿con qué? Con las nubes. Entonces, cuando el Señor venga, ¿va a haber nubes? Sí, porque ahí dice ¿con qué? Con las nubes. Ese día no va a ser un día despejado, van a ver ¿qué? Nubes. He aquí que viene con las nubes, ¿y qué dice? Y todo ojo le verá. ¿Qué ojo le va a ver? Todo. ¿Qué significa todo? Todo. Todo ojo se va a dar cuenta que Jesús viene cuando Él venga. Eso fue lo que Él prometió, ¿no? Están subiendo al cielo, los ángeles dicen tranquilos que como se fue también va a regresar. Y este libro nos va a hablar también de su segunda venida. No está hablando del día del rapto, está hablando de la segunda venida de Cristo. Ya vamos a hablar del rapto. El rapto en Apocalipsis no está explícito, está implícito. No nos habla del rapto explícitamente, pero ya vamos a ver capítulo 4 qué es lo que pasa. ¿Listo? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo el ojo le verá y acá la expresión tremenda.